Han pasado casi 2 meses de campaña electoral y como tantas otras, esta campaña también ha sido vacía, mediocre, sin contenido y encima sin emoción. Los ciudadanos demuestran cada día más el desencanto que sienten con la política. Hay quienes argumentan que la falta de discusión y de propuestas es una consecuencia de las nuevas reglas en materia de financiamiento político, por el limitado acceso a medios de comunicación y por la forma en que quedó regulado el hacer campaña. Pero esta es una visión parcial, errónea y hasta hipócrita. La historia nos demuestra que, salvo muy escasas excepciones, los partidos no han hecho propuestas de plan de gobierno, legislación o políticas públicas para atender los problemas que afectan a los guatemaltecos. Campaña tras campaña, la práctica es la misma. Los políticos mienten y ofrecen lo que saben que no cumplirán. Los partidos no tienen equipo y cuando ganan, desde el primer día improvisan. Seguimos escuchando cancioncitas pegajosas que esconden la realidad de partidos vinculados con el narcotráfico. Seguimos viendo mensajes falsos que presentan artificialmente una cara amable y sensible de candidatos, cuyas mañas y verdaderas intenciones conocemos. No se pueden ocultar. Elección tras elección, nos venden mentiras y discursos vacíos y carentes de sustancia que resultan ridículos a la luz de lo que sus gobiernos nos dejaron. Álvaro Colom y Sandra Torres llegaron al poder ofreciendo que la seguridad se combate con inteligencia, pero en su gobierno se vivió la mayor oleada de violencia en la historia del país. La mano dura, cabeza y corazón de Otto Pérez Molina y los patrioteros, una vez en el gobierno, se convirtió en manos largas, ambición y corrupción. ¿O qué decir del ni corrupto ni ladrón de Jimmy Morales? 3 años y medio después, es evidente que la honestidad, la capacidad y las intenciones de este gobierno son muy cuestionables. Las encuestas nos dicen cuáles son los problemas que preocupan a los guatemaltecos: la falta de empleo, la violencia y las extorsiones, la deplorable situación de las carreteras y la corrupción. ¿Qué propuestas ha escuchado usted para atender esos problemas? ¿Cuántos candidatos han dicho cómo atraerán inversión de empresas para lograr crecimiento económico y generar empleo formal? ¿Cuántos candidatos han presentado su plan para combatir la corrupción sin actores externos? ¿Cuántos candidatos han dicho cómo prevenir el fenómeno de las pandillas o cómo combatir las extorsiones? La respuesta es un absoluto silencio. O peor aún, propuestas populistas carentes de sentido. Ofrecer regalos clientelares desde un estado medio quebrado y endeudado, con una economía mediocre que no crece, es oportunismo, corrupción y populismo. Y está demostrado que esto no saca a nadie de la pobreza. Decir que la violencia se combate con sacar el ejército a las calles es populismo. Ofrecer que la corrupción se acabará cuando ellos lleguen al poder solo nos recuerda aquellas promesas de esos políticos que, tras pasar por el gobierno, terminaron en la cárcel. Y así, a 40 días de las elecciones, a menos que los únicos 2 o 3 candidatos presentables, casi desconocidos, hagan un milagro en su campaña, los guatemaltecos nos enfrentaremos a votar nuevamente por el menos malo, con el riesgo de que resulte ser un incapaz, un oportunista o un delincuente en potencia.